anteriores. Te voy a dejar un videito por acá donde explico esa cuestión. Aquí tenemos las ecuaciones, las tengo numeradas 1, 2, 3. Ese número o esa numeración no indica importancia entre las ecuaciones. De hecho, es de manera arbitraria. Solamente las coloqué para poder llevarlas acá y resolver los ejercicios de mejor manera. Es decir, voy a utilizar la ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3, por decirte algo. ¿Listo? Buenos días, ¿sí me escuchas? Buenos días. Bien, vamos a esperar un momento. Voy a ponerles un video para hacer tiempo. Bienvenidos todos descendientes de Galileo. En esta oportunidad voy a explicarte de manera rápida y sencilla 3 situaciones, problemas asociados al movimiento rectilíneo uniforme variado. Así que vamos con todo. Esto es Física en Acción. Este es el primer video que vamos a comenzar de una serie de explicaciones de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado. En esta primera oportunidad traigo 3 situaciones problemas con contextos muy distintos y con magnitudes físicas que encontrar bastante diferentes para que te empieces a familiarizar con todas las fórmulas y cómo resolver ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado. Así que presta mucha atención. Tenemos una primera situación problema. Un camión parte del reposo y acelera a razón de 5 metros por segundo cuadrado durante 10 segundos. Primera pregunta, ¿qué distancia recorre el camión en ese tiempo y cuál es la velocidad final del camión en ese mismo tiempo? Entonces, la primera recomendación, la de siempre, es tratar de representar o de esquematizar mediante una gráfica nuestra situación problema. Esto nos va a permitir entender mucho más fácil la situación como tal. A partir de que voy construyendo mi gráfica, yo voy leyendo y así poco a poco vamos entendiendo la situación. Dice que el camión parte del reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial del camión es igual a 0, ¿cierto? Tengo la aceleración, que es 5 metros por segundo cuadrado, y tengo el tiempo que demora en hacer todo eso. Me falta ya la distancia que recorre, que la tengo representada aquí con la variable X, y necesito, hallar la velocidad final del camión después de que transcurrieron esos 10 segundos. Y como te puedes dar cuenta, en una misma gráfica tengo representado todo lo que necesito y toda la información que tengo del ejercicio. Una vez que ya tengo esquematizado la situación problema, ¿sí? Es muy fácil darse cuenta qué datos tengo y qué datos necesito. Entonces es cuestión de mirar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme variado que hemos trabajado ya en ocasiones anteriores. Te voy a dejar un videito por acá donde explico esa cuestión. Aquí tenemos las ecuaciones, las tengo numeradas 1, 2, 3. Ese número o esa numeración no indica importancia entre las ecuaciones. De hecho, es de manera arbitraria. Solamente las coloqué para poder llevarlas acá y resolver los ejercicios de mejor manera. Es decir, voy a utilizar la ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3, por decirte algo. ¿Listo?
Entrar a resolver el ejercicio entonces es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es a verificar con nuestras ecuaciones qué datos tengo y qué datos no tengo. Recuerda que lo que voy a hallar es la distancia que recorre el camión durante esos 10 segundos y la velocidad final del camión en esos 10 segundos. Mira que aquí en el esquema tengo los datos que conozco y tengo los datos que necesito hallar. Entonces vamos a observar qué distancia recorre el camión. Bueno, me doy cuenta que en la ecuación 1 no tengo la variable de distancia o desplazamiento, entonces por ende la ecuación 1 no la puedo usar. Mira que tenemos velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Por ningún lado hay distancia, ¿cierto? Ah, pero ya te diste cuenta que en la ecuación 2 tenemos que la distancia o el desplazamiento, que en este caso es lo mismo porque el carro o el camión, perdón, va en la misma dirección con el mismo sentido, es igual a la velocidad inicial que la conozco, es 0. El tiempo lo conozco, 10 segundos. El 1/2 es una constante, no lo tenemos en cuenta por ahora. La aceleración es 5 metros por segundo cuadrado, también la conozco. Y el tiempo a la 2, pues obviamente lo conozco. Entonces, sencillamente, yo con la ecuación número 2, yo sé que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahora bien, leamos nuevamente el ejercicio. El camión parte del reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. 0 por el tiempo, automáticamente se me cancela esa parte de la ecuación y queda reducida solamente a que el desplazamiento o la distancia, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí sería cuestión sencillamente de reemplazar. 1/2, como es una constante, te repito, lo dejo igual. La aceleración en este caso es 5 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo a la 2, que es 10 segundos. 10 segundos al cuadrado. ¿Listo? Aquí es cuestión de echar un poquito de cálculo, un poquito de calculadora, y como nos damos cuenta, este resultado nos va a dar 250 metros. ¿Listo? Es cuestión de echar un poquito de calculadora. Una vez resuelta la primera pregunta, ¿qué distancia recorre el camión? Vámonos a averiguar cuál es la velocidad final del camión después de que transcurren esos 10 segundos, es decir, después de que recorre 250 metros. Y nuevamente vamos a nuestras ecuaciones, observamos qué datos tenemos, qué datos no tenemos para poder hallar la velocidad final. Y como te puedes dar cuenta, con la ecuación 1 y con la ecuación 3, puedo hallar la velocidad final. Aquí me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conozco la aceleración? Sí. ¿Conozco el tiempo? Sí. Entonces, con la ecuación 1 puedo hallar fácilmente la velocidad final. Si tú quieres utilizar la ecuación 3, también lo puedes hacer porque conoces la velocidad inicial al cuadrado. Sí la conoces. El 2 es una constante, la aceleración la conoces y el desplazamiento o la distancia ya la conocemos. Nosotros podemos hacer uso de los datos que vamos hallando para poder ir resolviendo futuras preguntas. Pero entonces ya es decisión tuya si quieres utilizar la ecuación 1 o la ecuación 3. Yo en este caso voy a utilizar la ecuación 1, ¿sí? Para hallar la velocidad final. Y la ecuación 1 me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. De tal manera que yo sé que la velocidad inicial es 0. Recuerda que el automóvil parte del reposo. Entonces me queda que eso va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Si reemplazo, sé que la aceleración es 5 metros por segundo cuadrado y sé que el tiempo es equivalente a 10 segundos. ¿Listo? Segundo con segundo cuadrado se cancela y me va a quedar que 5 por 10 es 50 metros por segundo. Y esa va a ser mi velocidad final después de 10 segundos. ¿Listo? Ahí tengo resuelto mi primer ejercicio. Ya conozco la distancia que recorre el camión y ya conozco la velocidad final del camión. Tenemos un segundo ejercicio. Dice así: una avioneta debe alcanzar una rapidez de 32 metros por segundo para poder despegar. Pregunta: ¿qué distancia debe tener la pista si la aceleración de la avioneta es de 3 metros por segundo cuadrado? Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo tarda la avioneta en alcanzar los 32 metros por segundo, que es la velocidad necesaria para poder despegar? Entonces, tenemos nuestra gráfica o nuestro esquema que nos va a permitir entender mejor la situación. Míralo aquí.
Por contexto sabemos que la avioneta, los aviones parten del reposo, ¿cierto? Eso quiere decir que su velocidad inicial es 0. Sabemos en este caso, por el que el ejercicio no lo dice, que la velocidad final o la velocidad mínima de este es de 32 metros por segundo. Eso quiere decir que esa va a ser mi velocidad final antes de que el avión despegue como tal. ¿En qué tiempo o cuánto tarda en alcanzar esta velocidad? Entonces el tiempo es una variable desconocida. Aquí la tengo, ya la tengo. Me están preguntando qué es esta otra variable desconocida. Entonces ya aquí es cuestión de analizar y de preguntarse por cuál fórmula vamos a empezar. De hecho, también tienen la posibilidad de empezar primero resolviendo la distancia de la pista o el tiempo que necesita el avión. Los ejercicios de física en este caso no son una camisa fuerza que primero tienes que hacer una cosa y después la otra, no. Puedes ir resolviendo los ejercicios en la medida que tú vayas entendiendo las diferentes preguntas y que vayas analizando las fórmulas para ver qué utilizar y qué no utilizar. ¿Listo? En este caso, si yo quiero hallar la distancia de la pista, pues me doy cuenta que la ecuación número 2 no me sirve, porque en la ecuación número 2 necesito el tiempo y la variable tiempo no la conozco. Entonces, la distancia con la ecuación 2 no la puedo hallar. Pero con la ecuación 3 sí es cierto que la puedo hallar, porque tengo la velocidad final, sí. Tengo la velocidad inicial también. Tengo la aceleración del avión, sí, 3 metros por segundo cuadrado. Y puedo hallar o despejar entonces esta distancia. O sea que con la ecuación 3 puedo resolver la pregunta número 1. Pero también me estoy dando cuenta que con la ecuación 1 puedo hallar el tiempo, porque tengo la velocidad final, sí. Tengo la velocidad inicial también. Tengo la aceleración, por supuesto, es 3 metros por segundo cuadrado. De hecho, no la anoté aquí, la voy a anotar. La aceleración es igual a 3 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Tengo todo para hallar el tiempo, entonces es decisión tuya si primero hallas tiempo o primero hallas distancia. Yo voy a empezar trabajando con la ecuación 1 porque voy a hallar el tiempo. ¿Listo? Inicialmente. Entonces, yo sé que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es mi ecuación número 1. Como yo lo que necesito es despejar tiempo de aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, sencillo. Tengo que dejar el tiempo solo. Esta velocidad inicial que está sumando pasa al otro lado de restar. Me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Ahora en este caso, como la aceleración está multiplicando y necesito el tiempo solo, la aceleración pasa a dividir. De tal manera que me va a quedar que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración va a ser igual al tiempo. ¿Listo? Y con este pequeño despeje yo puedo hallar la variable tiempo. Ya sería cuestión sencillamente de reemplazar. Yo sé que la velocidad inicial es 0. Entonces esto lo puedo cancelar sencillamente. Entonces me va a quedar velocidad final sobre la aceleración. Y en este caso la velocidad final, que es 32 metros, perdón, 32, vamos a anotarlo por aquí bien. Vamos a borrar aquí. 32 metros por segundo sobre la aceleración. Y la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado. Y ese cociente, 32 entre 3, me va a dar 10.6 aproximadamente. 10.6 segundos. ¿Listo? Y ahí tengo el tiempo que demora la avioneta en alcanzar 32 metros por segundo. Voy a anotarlo por aquí. 10.6. 10.6 segundos. ¿Listo? Una vez que tengo la variable tiempo ya descubierta, es decir, 10.6 segundos es lo que tarde la avioneta, ¿listo? Vamos a hallar la otra variable y es la distancia que debe medir la pista para poder resolver el ejercicio, para que el avión pueda despegar correctamente. Entonces, ya con la variable tiempo hallada, yo considero que puedo utilizar la ecuación número 2 para resolverlo. Pero ojo, recuerda que también habíamos dicho que con la ecuación 3 lo puedes hacer. Ya es cuestión de gusto qué ecuación, escoges tú para resolverlo. En mi caso, voy a trabajar con la ecuación número 2. Con la ecuación número 2 tenemos que esa distancia o ese desplazamiento de la pista va a ser igual a ¿qué? Recuerda que en este caso la distancia y el desplazamiento también son equivalentes porque el avión siempre va en la misma dirección, en el mismo sentido. ¿Listo? Entonces, en este caso va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Sé que la velocidad inicial es 0 porque el avión parte del reposo. Entonces me va a quedar igual que eso es un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Si reemplazo, un medio es una constante. La aceleración en este caso es 3 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo es 10.6 segundos, que era el tiempo que habíamos hallado en el inciso anterior. ¿Listo? 10.6 segundos y todo eso elevado a la 2. Obviamente, cuando eleve segundos al cuadrado, segundo cuadrado con este segundo cuadrado se van a cancelar y me va a quedar todo en metros. Entonces ya aquí es cuestión de aplicar la calculadora. ¿Cuánto es 10.6 a la 2? Todo eso lo multiplicamos por 3 y después dividimos entre 2. Y eso me va a dar un resultado de 169 metros. ¿Listo? Aproximadamente. Bueno, realmente el dato es 168. Miren la calculadora. 54 metros. Y ese va a ser todo mi resultado. Ya hallamos tanto la distancia que requiere la pista para poder despegar la avioneta como el tiempo que necesita para alcanzar esos 32 metros por segundo. Tenemos un tercer y último ejercicio cuyo enunciado te lo voy a dejar en la descripción porque la gráfica pues quería hacerlo un poco más grande para que detallaras un poco más lo que dice el ejercicio. Sin embargo, te lo voy a leer. Dice, ¿cuánto tiempo le toma a un automóvil cruzar una intersección de 30 metros de ancho después de que el semáforo se coloque en luz verde? Considerando que el auto parte del reposo, mira aquí la información, velocidad inicial 0, y que tiene una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. Pregunta, ¿cuánto tiempo le tarda en cruzar esa carretera, esa intersección, y cuál es la velocidad final con la que la cruza? Entonces, como te puedes dar cuenta, es un ejercicio también bastante interesante. Tenemos nuestras ecuaciones y ya tenemos la gráfica aquí planteada. Tenemos un edificio, un arbolito, el semáforo, todo muy bonito. Y básicamente entonces entramos nuevamente a analizar qué vamos a hallar. Necesitamos hallar el tiempo mínimo con el que el automóvil cruza y necesitamos hallar la velocidad final con la que cruza. Entonces, básicamente nos damos cuenta que con la ecuación 1 podemos hallar tiempo, con la ecuación 2 también podemos hallar tiempo, con la ecuación 3 no tiene la variable tiempo, entonces con ella no podemos. Entonces vamos a mirar, si utilizo la ecuación 1, la velocidad final no la conozco, entonces no puedo hallar la ecuación 1 para hallar tiempo, porque desconozco velocidad final y desconozco tiempo, entonces tengo dos variables ahí que no conozco, no la puedo utilizar. Con la ecuación 2, la distancia o el desplazamiento sí lo conozco, la velocidad inicial, parte del reposo la conozco, el tiempo es lo que necesito hallar, la aceleración la conozco, eso quiere decir que la ecuación 2 me sirve. Entonces vamos a utilizar la ecuación número 2. Entonces si partimos de la ecuación número 2, ¿sí? Tenemos que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial del automóvil es 0, esta parte de la ecuación se cancela y me va a quedar entonces que el desplazamiento va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como yo lo que necesito es hallar aceleración, voy a despejar de esta ecuación tiempo. Tengo que despejar tiempo. ¿Listo? Despejando tiempo de esta ecuación me va a quedar algo así. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Me va a quedar 2 veces el desplazamiento va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta aceleración que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. De tal manera que me va a quedar algo por el estilo. El tiempo al cuadrado va a ser igual a esta A que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y me va a quedar 2 veces el desplazamiento sobre la aceleración. ¿Listo? Pero yo lo que necesito hallar es el tiempo, entonces voy a aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Simplifico un poco y a la final entonces voy a obtener que el tiempo va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento sobre la aceleración. Y con esta ecuación puedo hallar el tiempo para este ejercicio. Ya sería cuestión entonces ahora de reemplazar. Si reemplazamos los valores que tenemos aquí, sabemos entonces que el tiempo va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2, que es una constante, la distancia o el desplazamiento, que en este caso va a ser 30 metros, ¿sí? Sobre la aceleración, pero la aceleración es
2 metros por segundo cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Y aplicando un poquito de calculadora por acá, eso me va a dar un valor de aproximadamente 5.5 segundos. ¿Listo? Y esta va a ser la solución del tiempo que se demora el automóvil en cruzar esa intersección. Lo voy a anotar por acá. Aproximadamente 5.5 segundos. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra primera variable resuelta. Una vez que tenemos hallado el tiempo 5.5 segundos, hallar la velocidad final es muy sencillo. Ya es decisión de nosotros si queremos utilizar la ecuación número 3 o la ecuación número 1. Con la ecuación 3 y con la ecuación 1 vamos a obtener finalmente el mismo resultado. Es cuestión de qué quieras hacer tú para poder resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a utilizar o voy a hacer uso de la ecuación número 1. Si utilizo la ecuación 1, voy a obtener que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿cierto? Sé que el automóvil parte del reposo, eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. Entonces me va a quedar que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Si reemplazo los valores que tengo aquí, yo sé que la aceleración del auto es 2 metros por segundo cuadrado y que el tiempo que tardó en cruzar esa intersección fue 5.5 segundos, fue el tiempo que acabamos de hallar. ¿Listo? Entonces eso va a ser equivalente a 5.5 segundos. Segundo por segundo cuadrado se cancela y me va a quedar solamente metros por segundo, que son las unidades básicas de la velocidad. Entonces, en este caso, 2 por 5.5 segundos me va a dar un valor de 11 metros por segundo, lo cual va a ser la velocidad final del automóvil una vez que cruza la intersección. Voy a anotar el valor por acá para 11 metros por segundo para tener todos los datos en mi ejercicio. Y esto es todo lo que está asociado con los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme variado, toma 1. ¿Sí? Por acá te voy a dejar un video número 2 en el cual las situaciones de problema van a ser un poco más complejas, de mayor dificultad, también de esta misma temática. Pero lo que es esto, espero que te haya servido, que te haya gustado. Si fue así, ya sabes, apóyame con un like, comparte, suscríbete y como siempre, ponte a estudiar. Ok, el usuario se llama Física en Acción. Vamos a pasar lista. Bien. Aranguren Pérez Omar. Presente, profe. Esta es tu novena asistencia. Barrera Robles Brandon Alonso. Presente. Burgueño Rodarte Lisset Guadalupe. Me dijo que no se iba a poder conectar, maestro, porque tuvo una salida. Ya le justifiqué. Carrillo Salazar Jonathan Sebastián. Contreras Bañuelos Brittany Quetzali. Presente. Correa Gámez Ángela. Presente. Crespo Ortega Luna Isabel. Durán Jiménez Rogelio. Presente. Quería comentarte, Rogelio, ya ves que te habías mostrado interesado en lo de robótica. ¿Sigues practicando lo que me decías? Un poco. ¿De programación?
Sí, lo que pasó fue que efectivamente me agregaron al grupo. Bueno, me mandaron mensaje con mis datos que le había dado el director. Y eso fue hace un par de semanas atrás, un poquito más, en donde pues empecé a preguntar algunas cosas ahí en el grupo, como que no gustó lo que comenté y me eliminaron del grupo. Después le pedí de favor al director que viera qué pasó, si ya no me querían a mí, pues que eligieran a otro maestro, ¿verdad? En eso pasó lo de la inundación y no me resolvió nada. Al poco tiempo me enteré de que era rector de una UT, entonces tampoco ya me resolvió nada ahí. Le pasé el asunto a la subdirectora, tampoco me ha resuelto nada. Entonces lo que hice fue también entré a un curso supuestamente de robótica y ahorita estoy con algo de mecánica supuestamente viendo, todavía no entramos a lo de la programación, pero sería bueno que siguieras aprendiendo a programar, como decías. ¿Cómo va tu proyecto del cubo de Rubik? Ya lo resolví. Hay que tomar las evidencias para que presentes ese proyecto. ¿Cómo lo voy a presentar? Pues como tú quieras. ¿Sí? Acuérdate que tienes que ser con los pasos del método científico. ¿Cuáles fueron tus observaciones? ¿Cuáles fueron tu planteamiento del problema? ¿Cuál fue tu hipótesis o tus hipótesis? Tu experimentaciones, cuáles fueron tus resultados, ¿verdad? Y para esto, pues, debiste haber tomado en el proceso mínimas evidencias, notas, fotos, videos, etcétera, o como me lo quieras presentar. Puede ser en un audio, puede ser en un video, puede ser en un PowerPoint, puede ser en un Word, puede ser en una cartulina, puede ser en un pizarrón, puede ser un escrito en tu libreta y me mandas las fotos, etcétera. Pero quería comentarte eso, de que no se me ha olvidado. Nada más que ahorita está, pues te digo que me echaron del grupo y ya no me resolvieron nada. Esta es tu novena asistencia. Estrada Reuchón José Dominic. Presente. Esta es tu novena asistencia. Gómez Hernández Héctor Noel. Presente. Esta es tu novena asistencia. González López Pedro Daniel. Esta es tu novena asistencia. González Partida Lisset. Presente. Esta es tu novena asistencia también. González Ramos Belinda. Presente. Esta es tu novena asistencia. González Torres Nancy. Presente. Esta es tu novena asistencia. Guzmán González Armando Emir. No está Armando Emir. Hernández Delgado Dulce Valentina. No está. Herrera Cortés Frida de Jesús. Presente. Jiménez Rosas José Armando. Presente. Por cierto, es la séptima asistencia de Frida y es la 10ª asistencia de José Armando. Lemus Lugo Dayana Denis. Presente. Esta es tu novena asistencia. Llamas Medina José Ramón. López Bogarinda. ¿Perdón? Llamas Medina me dijo que no tenía internet, profe. Ya le justifiqué. López Bogarín Daniel. No está Daniel. Martínez Estrada Alexa Gabriela. Presente. Esta es tu novena asistencia. Medina Mesa Dalia Margarita. Presente. Bien, esta es tu novena asistencia. Por cierto, te voy a poner un punto extra porque fuiste la primera en enviar ya el proyecto, el cual es llamado Crepas Dulces y me lo enviaste en formato
de presentación en formato digital. Muy bien, me gustó mucho tu proyecto. Gracias, profe. Mendía de la Cruz, Neiser Alonso. No está Neiser Alonso. Entonces, por ejemplo, Dalia Margarita tiene 20 puntos ahí, porque acuérdense que el proyecto vale 20%, o sea, siendo excelente proyecto, ¿verdad? Si es un proyecto ahí más o menos, va a valer menos. Entonces no está Neiser Alonso, que por cierto fue uno de los que ya me entregó, ya mandó la evidencia del puente. Mendía Cepeda, Katie Dennis. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Mercado Ávila, Samaria, Guadalupe. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Mora Guzmán, Filiberto. Partida Medina, Karime. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Pérez Arellano, Estrella Jimena. Presente. Ramírez Acosta, Zoila Dalia. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Ramírez López Alberto. Presente. Esta es tu 5ª asistencia. Ramos Altamirano Daniel. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Raigosa Corona Juliana Estefanía. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Reyes Segundo Esmeralda Guadalupe. Rodríguez Estrada Jamie Guadalupe. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Rosas Pacheco Aleida. Profe, Aleida me dijo que no se iba a poder conectar por problemas con el internet. Ya le justifiqué. Ruiz García Cindy Dolina. No está Cindy Dolina. Ciordia Crespo Rosario Guadalupe. No está Rosario. Vázquez Zamorano Isaac. Presente, profe, presente. Presente Rosario. Sí, maestro. Esta es tu 9ª asistencia. Vázquez Zamorano Isaac. No está Isaac. Bien, comentarles. Ahorita me decía un muchacho que tiene de proyecto sembrar unos chiles. Y le dije, bueno, ¿y si alcanzas a cosecharlos antes del 3 de diciembre? Dice, no, pues no. Le digo, bueno, pues la idea es que busquen un proyecto que puedan completar en este periodo de tiempo. O sea, si se tardaron, pues no es mi problema. O sea, yo les dije del proyecto desde agosto. ¿Sí? Entonces, aquí en lista solamente tengo estos potenciales proyectos. Educación de un pollito, aprender a automaquillarme, que después cambió a brownies de chocolate. Después leer un libro determinado, que cambió, adoptó el nombre de Leyendo Ando, Volando Voy. Después armar cubo de Rubik, pero no tengo el título del proyecto. Después tengo fertilizante orgánico, cuyo título sería elaboración de abono orgánico con materiales sencillos. Después tengo hacer un pie de limón, pero no tengo título. Cuerpo en vida fit, no tengo título. Aprender a hacer donas para negocio, no tengo título oficial de ese proyecto. Productos de aloe para la piel, tampoco tengo título oficial de ese proyecto. Aprender a hacer galletas buenas, bonitas y baratas. Su título de proyecto se llama Galletas Coco. Emprendimiento para crepas, sí tiene título, se llama Crepas Dulces. También tengo generador eléctrico, pero no tiene título oficial. Condición fitness, no tiene título oficial. Receta de pie sin horno, no tengo título oficial. Pastel casero, no tengo título oficial. Una receta de pan en microondas, ¿sí? Perfeccionarla, no tengo título oficial de ese proyecto. Elaboración de un pie, no tengo título oficial.
cómo tomar control de emociones. Tampoco tengo título oficial y nada más. Entonces, una fracción importante de ustedes no tiene ni siquiera idea del proyecto. Entonces, acuérdense que su proyecto vale 20%. Entonces, si sacan 10 en todos los parciales, en el examen final, si tienen todas las asistencias, si tienen el puente, si tienen todos los completado en Classroom marcados, si tienen todo lo demás al 100%, pero no hacen el proyecto, van a tener a lo mucho 70, ¿sí? Perdón, a lo mucho 80, ¿sí? A lo mucho 80. Entonces, para que se pongan a trabajar en su proyecto, que sea algo que puedan realizar antes del 3 de diciembre, ya, completarlo, ¿verdad? Entonces, voy a pasar al meollo de la clase. ¿Alguien tiene algún comentario antes de comenzar? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo? Bien, entonces no. Profe, yo acabo de entrar. ¿Cómo te pida? ¿Cómo te pida? El día de la cruz. Es tu 9ª asistencia. Bien, entonces les decía, vamos a comenzar. Espero muchachos estén viendo también los videos, porque acuérdense que ustedes son estudiantes de las asignaturas de lunes a viernes, no nada más los días que tenemos la videollamada. Espero que estén viendo también los videos que les he estado publicando en el Classroom, que tengo con los otros grupos, ¿verdad? Con el segundo D, con el segundo A, ¿verdad? Entonces, para no repetir exactamente, digamos, el mismo speech con esos grupos. Entonces voy a avanzar con un poquito más de cosas, ¿sí? Aún así seguimos en cinemática, en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos un ejercicio, sí lo están viendo, mi Word, donde dice, una lancha se mueve 20 metros por segundo, ¿sí lo ven? Sí. Ok, dice, una lancha se mueve a 20 metros por segundo. ¿Sí? O sea, quiere decir que esta lancha está en movimiento ya, no está partiendo de reposo, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que ya está en movimiento. Dice, en el momento en el que apaga su motor, ¿sí? Si el roce con el agua le produce una desaceleración, es decir, una aceleración negativa porque va a disminuir su velocidad de 2.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿en cuánto tiempo llegará al reposo? ¿Sí? Está muy sencillito, ¿sí? Por aquí nosotros en el libro tenemos unas formulitas, incluso están marcadas con número, aquí arribita. ¿Sí? Aquí tenemos una formulita, la fórmula número 2, dice esta de acá. Bien, si tenemos en la fórmula 2 que la aceleración es igual a la velocidad final entre el tiempo, podemos despejar el tiempo. El tiempo sería velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Entonces, me traslado a mi pizarrón en Paint. Tenemos mi velocidad inicial.
Disculpen lo lento de la escritura aquí, es un poquito difícil escribir así con el mouse. 20 metros por segundo. Y luego tenemos una aceleración de menos. ¿Por qué menos? Porque es una aceleración que baja la velocidad. Va disminuyendo. Menos 2.2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos están preguntando por el tiempo en el que hace ese movimiento el barco. Sería el tiempo desconocido. Entonces, de la fórmula que tiene el número 2, la fórmula número 2, despejamos el tiempo. Y queda así. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Entonces aquí va a ser velocidad final es el reposo, porque finaliza en el reposo. Entonces aquí es 0. Menos la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Sobre la aceleración de menos 2.2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, 20 dividido entre 2.2, menos entre menos va a ser más. Es 9.09. Y aplicando aquí la ley de la tortilla en fracciones que se están dividiendo, así. Medios por medios, extremos por extremos. Sí. Se van a cancelar metros con metros, segundos con uno de los segundos. Y el resultado son segundos sencillos, así. Entonces, ese es el tiempo en el que la lancha se detiene de este problema. Ah, bueno, ya estaba resuelto, de hecho. Ah, no, no es cierto. Ese es otro ejemplo. Ahí estamos. Dice, trae otro ejercicio. Un avión necesita, dice, 18 segundos. Un avión necesita 18 segundos para despegar y una aceleración de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿A qué velocidad despega? ¿Cuál es la velocidad final? Pues, ¿con qué velocidad despega? En metros por segundo, en kilómetros por hora y en millas por hora. Y voy a resolverles eso. Entonces, voy a cambiar de color del plumón para... Entonces tenemos el tiempo. Ahora es dato. Es de 18 segundos. La aceleración es de 4.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y me piden la velocidad final.
La inicial debe de ser el reposo porque inicia su movimiento en despegue. Dice, un avión necesita 18 segundos para despegar. Es decir, por lógica, inicia desde el reposo. Entonces, la velocidad inicial es 0. Ok, entonces, bueno, la velocidad, la fórmula que se va a usar es la de la velocidad final. Es una de las iniciales. Si no mal recuerdo, es esta, la número 3. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, vamos a tener velocidad inicial de 0 más la aceleración de 4.5 metros sobre segundo por el tiempo que es de 18 segundos. Entonces 4.5 por 18 es 81. Los organismos que ponen el sistema uterino. Ahí está. Se van a cancelar los segundos con los segundos. Y el resultado, disculpen, va a ser en metros nada más. Porque hay gente que porta el virus, pero no tiene manifestaciones. Y a veces... Bueno, ese es el resultado. Oh, disculpen, se me está yendo el avión feo. Resulta que esto es aceleración, esto es al cuadrado, sobre segundos al cuadrado. Entonces, si se va a cancelar segundos con uno de los segundos cuadrados, el resultado es en metros por segundo. También lo pide en kilómetros por hora y sabemos que para convertir metros por segundo a kilómetros por hora, basta con dividir entre 3.6. Entre 3.6. Y obtenemos 22.5. Perdón, es por 3.6, me equivoqué. Entonces 81 por 3.6 y me da 291.6 kilómetros por hora. 291.6 kilómetros por hora. Y también convertir a millas por hora. Para convertir a millas por hora, si tenemos kilómetros por hora, lo que debemos de hacer es dividir entre 1.609. Dividir entre 1.609. Entre 1.609 y me da 181.23 millas. Millas por hora. Entonces este es el resultado en metros por segundo. Este es en kilómetros por hora y este es en millas por hora.
Espero estén checando también el libro, los ejemplos que ya trae resueltos. Tenemos otro problemita, dice un tren inicia su recorrido con una velocidad, es decir, velocidad inicial de 50 kilómetros por hora. El conductor dice, va retrasado, decide aumentar la velocidad. Por esto abre la válvula de escape a su máxima capacidad durante 30 minutos. O sea, hay un tiempo de 30 minutos. Dice, la aceleración del tren en este caso es una aceleración de 0.08 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, ¿cuál será la velocidad final del tren? Velocidad final. Bueno, pues es la misma fórmula de hace un momento. Esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Solo que en este caso no tenemos las mismas unidades. Tenemos que hacer algunas conversiones antes de proseguir. Voy a cambiar de color el texto, el plumón para que se vea. Entonces, velocidad inicial es de 50. Es un tren. 50 kilómetros por hora. Luego tenemos un tiempo de 30 minutos. Y luego tenemos que es una aceleración de 0.08 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad final es la incógnita. Bueno, la velocidad inicial, perdón, la final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces la velocidad inicial es de 50 kilómetros por hora. Voy a hacer las sustituciones así como están, sin hacer las conversiones primero. 50 kilómetros por hora. Más la aceleración que es de 0.08. Metros sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo de 30 minutos. Entonces, aquí no puedo hacer las operaciones directamente porque, bueno, están en distintas unidades. Entonces, necesito uniformarlas en cuanto a las unidades de longitud y de tiempo. Está más fácil ponerlo todo en metros por segundo, ¿sí? Porque la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado, que es de pronto la de más problemática porque está elevado al cuadrado el segundo. Entonces, conviene más convertir todo lo demás a metros por segundo. Entonces, 50 kilómetros por hora, para convertirlos a metros por segundo, ¿sí? Se divide entre 3.6. Entonces, 50 kilómetros por hora es lo mismo que 13.888888 metros por segundo. Más 0.08
metros sobre segundos al cuadrado por 30 minutos. Para convertirlos a segundos, ahí sí necesito una pequeña conversioncita. No recuerdo ahorita cuál es la... Voy a hacer por acá la conversión. 30 minutos sobre 1 se multiplica por el factor de conversión que cancele minutos arriba con minutos abajo. Y lo igualé con segundos. Sabemos de que un minuto tiene 60 segundos. Entonces es por 60. ¿Sí? 3 por 6, 18. Y 2 ceros. Son 1800 segundos en 30 minutos. ¿Sí? 30 por 60. 1800. Ahora sí. Todo eso lo voy a meter en la calculadora y lo voy a sacar. 13.8888 más 0.08 por 1800. Y me da 157.88888. Se van a cancelar segundos con uno de los segundos cuadrados y vamos a tener metros por segundo más metros por segundo. Entonces estos son metros por segundo. Y si queremos convertirlo, por ejemplo, a kilómetros por hora, que es más usual medir la velocidad de los vehículos de transporte en kilómetros por hora, pues de metros por segundo a kilómetros por hora, lo dividimos entre 3.6. No, perdón, es al revés. 157.8888 por 3.6. Y se vuelve 568 kilómetros por hora. Debe ser un tren de esos super veloces. 568.4 kilómetros por hora. Ahí están los dos resultados. Bueno, es el mismo realmente, ¿verdad? Ah, miren, ya venía resuelto. 180 segundos. A ver. Pero también es una manera que podemos conseguir a través de agujas. 30 por 60 es 1800. Es 008. Son 3 minutos, no 30. Bueno, yo le puse 30. Dice 30 minutos, ¿eh? Son 30 minutos y acá en la resolución que trae el libro, lo cambió a 3 minutos. Entonces, 180 segundos es la versión del libro, pero pues es el mismo procedimiento. Siguiente ejemplo, dice, la aceleración de frenado de un taxi es de menos 23 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula la distancia que recorre el taxi desde que el conductor comienza a frenar hasta que se detiene. Considera las velocidades iniciales de 80 kilómetros por hora hasta 160 kilómetros por hora, aumentando de 10 en 10 para completar la siguiente tabla. La tabla es esta de acá, esta que viene acá abajo.
Bueno. La aceleración es de menos 23 metros sobre segundo al cuadrado, con la que está frenando. O sea, pasa de... Y la velocidad inicial, vamos a considerar una promedio entre 80 y 160. Sería 120, una velocidad inicial de 120 kilómetros por hora. Entonces el taxi va a esa velocidad. Y si puede, tiene una capacidad de frenada de menos 23 metros por segundo al cuadrado, ¿en qué distancia va a frenar? Bueno. Tenemos nuestra aceleración del taxi, es de menos 23 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad inicial del taxi es de 120 kilómetros por hora. La velocidad final es 0 porque es el reposo. Entonces la incógnita aquí puede ser, bueno, va a ser en primer lugar el tiempo y después va a ser la distancia. Aquí tenemos dos incógnitas. Hay que buscar la fórmula correcta. Tenemos aceleración y velocidad inicial. Podemos hallar, por ejemplo, el tiempo. Pues fue con la primera fórmula que empleé hace rato en el primer ejemplo. Va a ser esta, ¿verdad? Velocidad es igual, perdón, aceleración es igual a velocidad final menos inicial entre el tiempo. ¿Sí? Pero si despejas el tiempo, es la velocidad final menos la inicial entre la aceleración. Entonces, el tiempo es la velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Entonces, la final es 120 kilómetros por hora. Hay que convertir a metros por segundo, puesto que mi aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Entonces, 120 entre 3.6 es 33.3. 3333 metros sobre segundo menos 0. Entonces, la aceleración es de menos 23. Aquí es al revés. La velocidad final es el reposo. Miren, ahorita personal va a subir sus calificaciones. Voy a subirlas todas, 3 horas, ¿sí? Para que vean cuando sacan. Hay unos que no recibieron, no lo repetir. Entonces, después que no anden siendo y no. Menos entre menos es más. Entonces 33.3 entre 23 me da un tiempo de 1.44 9 segundos. Es el tiempo que le toma al taxi frenarse a 120 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es la distancia que recorre? Bueno, es
La fórmula, una de las más usuales, de las más importantes, básicas de toda la cinemática es la siguiente, la número 4, ¿sí? La número 4. Es esta, la de la posición final. ¿Sí? Casi hay que memorizársela. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial, vamos a considerarla el metro cero. La velocidad inicial es la de 33 metros por segundo, es la de 120 kilómetros por hora. 33.3 metros por segundo. Por el tiempo, en este caso de 1.449, es el tiempo que le toma frenarse. 449. Luego dice, más un medio es decir, 0.5. 0.5 por la aceleración, que es de menos 23 metros sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo nuevamente, de 1.449 segundos elevado al cuadrado. Entonces todo eso lo ingreso en la calculadora para saber la distancia que recorre el taxi para poderse detener, para llegar al reposo. Entonces ingreso todo esto en la cálculo, 33333 por 1.449 más 0.5 por menos 23 por 1.449 elevado al cuadrado. Me da 24.15 metros, porque se me van a cancelar los segundos cuadrados con los segundos cuadrados y voy a tener únicamente metros, ¿sí? Entonces en 24.15 metros se frena el taxi de venir a 120 kilómetros por hora, ¿sí? Casi 25 metros. Entonces, hubo varios sí, en el principio a ustedes, que fueron los números que los calificados que hubo. La verdad es que no, yo creo que no les gustan las clases por esta vía. Incluso se puede hacer una grafiquita sencilla. En la gráfica posición contratiempo. Ahora, pues ya va a ser otro examen, otro examen, va a haber varios exámenes. Y quiero que ustedes... Comenzamos desde el metro cero. Sí. Hay mucha información. Es una parábola que abre hacia abajo. ¿Sí? En la gráfica de la velocidad contratiempo es así. Iniciamos en 33 metros por segundo y finalizamos en 0.
Entonces, ahorita veo. Y para esto le toma un tiempo de 1.44 segundos. Y para esto ya el móvil, el taxi, recorrió casi 25 metros. En el mismo tiempo de 1.44 segundos. Y la gráfica de la aceleración es por acá. Menos 23 metros por segundo era. A ver si están todavía todos. Metros por segundo al cuadrado. En el lapso de 0 Porque unos ya pasaron del 100. a 1.44 segundos. Por ejemplo, Ahí están las tres gráficas. ¿Sí? Fíjense, me llama la... Maestro, Adelante. yo no entendí muy bien por qué se hace como parábola, dijo algo así la de la posición. ¿Ya leíste un poquito el libro también? ¿Viste los videos anteriores? ¿Los publiqué? Sí, los vi, pero no les entendí muy bien. Sí, lo que pasa es que cuando graficas una ecuación cuadrática, te sale así en forma de curva. Porque hay un término que está siendo elevado al cuadrado. En este caso es el tiempo al cuadrado. ¿Sí? En la gráfica, en la ecuación de la posición final, y esa es la ecuación. Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si tú ingresas el tiempo, por ejemplo aquí, de 0, pues te va a dar 0 de metros. Es de un móvil que empieza a arrancar desde el reposo. Cuando le metes, por ejemplo, 5, pues entonces el tiempo vale 5. Se eleva al cuadrado, se multiplica por una determinada aceleración, se divide entre 2 y obtienes valores. Aquí está, por ejemplo, para esta, es una aceleración en este caso de 4 metros sobre segundo al cuadrado. En el tiempo 0 vale 0. En el tiempo 1 vale 2. En el tiempo 2 vale 8. En el 3 vale 18. En el 4 vale 32. En el 5 vale 50. Si quieres, saca una calculadora y, por ejemplo, métele el valor de 6 en el tiempo. Sería velocidad inicial, en este caso es del reposo, es 0. Estos dos primeros términos no te aportan nada, nada más te aporta el tercer término de la fórmula. Sería 0.5 por 4 más 6, perdón, 0.5 por 4 por 6 al cuadrado. Así para que obtengas los valores de esta gráfica. Y veas cómo es que cada punto que tú vas agregando no están en una recta, están en una curvita. Sí, ya lo saqué y me dio 72. Ahora ingresa 7. Vas a hacer 0.5 por 4 por 7 al cuadrado. Y te va a dar 98.
Entonces, eso es una ecuación cuadrática. Todas las ecuaciones cuadráticas tienen curvas así, parabólicas. ¿Ya metiste el valor? Me dijo 7 por 0.5 por 7, ¿por qué más? Es 0.5 por la aceleración, en este caso, de este móvil, que es de 4, por el 7 al cuadrado. Me dio 98. Aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí te van saliendo, cuando metas 8 te va a dar 128, cuando metas 9 te va a dar 162, cuando metas 10 te va a dar 200. ¿Sí? Entonces, es porque el tercer término de la fórmula es una ecuación cuadrática. Entonces, por eso sale en forma así, de parábola. Y si es de forma de parábola así, que abre hacia arriba, el móvil va acelerando. ¿Sí? Si es una parábola que abre hacia abajo, el móvil va deteniéndose. Esto también lo van a ver en geometría analítica, cuando vean las cónicas, o me imagino que ya han de estar por ver las cónicas, la ecuación de la parábola. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Sí más o menos te ayudé con esa duda? Sí, ya lo entendí, gracias. Ahí está. Entonces, incluso, muchachos, ayer les puse, ¿cómo se llama? Les compartí en el grupo de WhatsApp una serie de videos donde hago precisamente una graficación de una parabolita, de dos parabolitas, una que abre hacia arriba, un pedacito, un intervalo, y otra que abre hacia abajo. Entonces, se hace la sustitución del tiempo en esa ecuación, en la de posición final igual a posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por eso les digo que es una de las más principales fórmulas de la cinemática, que hay que memorizarla, para que chequen ese video. Así como su compañera lo está haciendo con una calculadora, y chequen, a ver ese valor, y le ponen pause, y chequen y meten el resultado ahí en la formulita, y verifiquen que está dando eso. Ahí, y también con su hoja milimétrica, para que vayan haciendo la graficación. Yo contaba con que ustedes ya a estas alturas ya dominaran la ecuación de la recta, dominaran la ecuación de la parábola, por ejemplo, la graficación, el sistema de rectas, etcétera, para hacer más fácil esto del plano cartesiano y de las gráficas. Entonces, por ahora va a ser todo. Nos vemos próxima semana. Voy a proseguir. Voy a hacer otro color. Resulta de que este problemita del taxi me llamó la atención porque me hallé recientemente en las publicaciones que yo veo en el Facebook, de que una publicación decía que los autos que tienen mejor frenada, y me daban tres autos, el Porsche 918 Spider, que frena de 100 kilómetros por hora a 0 en 31.4 metros, el Audi TT RS, que frena de 100 kilómetros por hora a 0 en 31.5 metros, y el Lexus LFA, que frena de 100 kilómetros por hora a 0 en 31.6 metros. Entonces, la mejor frenada es la del Porsche. Pero me interesa compararlo con la de menos 23, con la de menos 23 metros sobre segundo al cuadrado que maneja el libro, porque ese dato yo lo saqué de un texto, que me imagino que toma en cuenta aceleraciones reales o frenadas reales de los vehículos, de los
en este caso de un carro, de un taxi. Me interesa compararlo con la frenada de este auto, ¿verdad? Entonces, ese libro traía como actividad el llenar esa tabla. Por eso se las pongo ahí. Entonces, este dato de menos 23 es el que me llama la atención, a ver si lo supera la frenada del Porsche. Voy a hacerlo. Como velocidad inicial del Porsche, en este caso, es de 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Y lo hace en una distancia de 31.4 metros. No sabemos la aceleración. La desconocemos, la aceleración. Y tampoco sabemos el tiempo. ¿Sí? Entonces hay que buscar una fórmula que tenga velocidad inicial y distancia y que nos dé la aceleración o nos dé tiempo. Vamos al libro, donde tenemos una serie de fórmulas numeradas. A ver, la ecuación, la fórmula 4 no nos sirve, la fórmula 5, 2 veces el desplazamiento entre la velocidad final más la inicial. Esta va a ser. Tiempo igual a 2 veces el desplazamiento sobre la velocidad final más la velocidad inicial. Esa fórmula va a ser. Entonces, para hallar el tiempo, 2 veces x, es decir, 2 veces el desplazamiento, que ya sabemos. Y la velocidad final es de 0, porque finaliza en el reposo el vehículo. Menos la velocidad, perdón, más la velocidad inicial. Aquí no estoy, disculpe. Velocidad final más velocidad inicial. Dos veces 31.4 metros sobre la velocidad final, que es de 0, ahora sí, menos la inicial de 100 kilómetros por hora, pero necesito convertirla a metros por segundo. 100 entre 3.6 y sale 27.777 metros por segundo. ¿Qué es el estilo directo? ¿Perdón? Dos por 31.4. En el numerador tengo entonces 62.8 metros. Entre, aquí es más. 27.777 metros sobre segundo. 62.8 entre 27.77777 me da 2.26. 2.2608. Van a cancelar los metros con los metros y el resultado es segundo. Es el tiempo que le toma de frenada. Es el tiempo que le toma de frenada al Porsche 918 Spider para detenerse. Desde una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora. Entonces ahora para hallar la aceleración,
la fórmula para hallar la aceleración creo que va a ser esta. Velocidad final menos inicial entre el tiempo. Entonces, la aceleración, velocidad final, menos velocidad inicial entre el tiempo. La velocidad final es 0, menos la inicial, que es de 27 en metros por segundo, 27.7, 7777 metros sobre segundo, sobre el tiempo, que es de 2.2608. 2.2608 segundos. Entonces, 27.77777 entre, me da 12.28. 67 metros sobre segundos al cuadrado. Que si la comparo con la frenada del auto, del taxi, que me dice el libro, es de menos 23. Bueno, pues la frenada del taxi es muy superior. La frenada del taxi es muy superior a la del Porsche. Se nota que este libro, bueno, del cual yo agarré este dato, pues se fumó la información de algún lado, no sé de dónde la sacó. Porque este dato del Porsche creo que es un poquito más fiable. Bien, entonces, como pueden ver, fue muy inferior la frenada. Fue de 12.28, mientras que la del negativo. Adelante. No, es lo que le decía, que si la aceleración no era negativa, porque como va desacelerando. Sí, menos entre más es menos, sí, es negativa. Entonces, esa es la frenada. Aquí viene ya resuelto también otro ejemplo de lo mismo, ¿verdad? Y pues la idea es, como ejercicio, si alguien lo quiere hacer para ganarse un punto extra, puede llenar esta tabla, ¿sí? Me manda la foto y se gana un punto extra. Quien guste, no es tarea. Bien, aquí ya viene otro ejemplo. Este es muy similar al ejemplo que yo les mandé ayer en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Es un vehículo que comienza a acelerar desde el reposo, llega a una cierta velocidad y continúa en movimiento rectilíneo uniforme hasta que de pronto empieza a detenerse hasta llegar al reposo. ¿Sí? Aquí está. Ahí lo checan, lo cotejan con el que está resuelto ya desde ayer en el grupo de WhatsApp, que también les voy a publicar el día de hoy. Ya pegué los videos y estoy subiendo el video ya continuo a YouTube. Bien, aquí hay más ejemplitos. Dice un conductor del automóvil de carreras de arrancones del problema anterior. Tiempo después de ir en movimiento rectilíneo uniforme, aplica los frenos y el vehículo desacelera a 6 metros sobre segundo al cuadrado en un desplazamiento de 15 metros. Bueno, es lo mismo que acabamos de hacer, que acabo de explicar, ¿verdad? Primero se saca el tiempo y después se saca la aceleración.
Ah, no, pero aquí no sabíamos la aceleración. Entonces, ¿qué rapidez tiene el auto en kilómetros por hora al término de esa distancia y cuánto tiempo transcurre? Pues la fórmula sería esta, la número 6, velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Es la sustitución, 36 metros sobre segundo al cuadrado más 2 veces la aceleración de menos 6 metros sobre segundo al cuadrado por el desplazamiento de 15 metros y se obtiene 1116 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Pero como la velocidad final está siendo elevada al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1116 y sale 33.4 metros por segundo, que si lo multiplicamos por 3.6 sale 120 kilómetros por hora. Y para sacar el tiempo, utilizamos la fórmula 5, 2 veces el desplazamiento entre la diferencia de la velocidad final con la inicial. 2 por 15 entre 33.4 más 36, sale 30 entre 69.4, que es 0.43 segundos. ¿Sí? Aquí viene, dice, inventar y resolver uno igual a este. Bueno, pues, si alguien quiere ganarse un punto extra, puede hacer algo como eso también, por punto extra, no es tarea. Dice, un móvil arranca del reposo con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 6 segundos, continúa 1.5 segundos con velocidad constante y mete cambio a 5 metros sobre segundo al cuadrado durante 3 segundos, para después seguir con velocidad constante de 1.5 segundos y hacer el último cambio a 7 metros sobre segundo al cuadrado durante 2 segundos, alcanzar la velocidad máxima, con ella finalizar su carrera de 500 metros. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Bueno, pues aquí vienen las gráficas de velocidad contra tiempo, las gráficas de más o menos croquis de la posición contra tiempo de este vehículo. Vienen los intervalos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya resuelto. ¿Sí? Se suman los tiempos de los intervalos, se tiene el tiempo total de la carrera. Vienen unos problemitas de vehículos. Y ya entraríamos en caída libre. Caída libre, muchachos. La caída libre sigue siendo movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Alguien tiene abierto por ahí su micrófono? Dice, cuando un objeto cae al suelo, sin nada que lo detenga en el vacío, es decir, sin aire y sin que haya cambio de la gravedad, experimenta un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, cuyo valor de aceleración es la constante de la gravedad de la Tierra, la cual cambia con la altura, pero aquí suponiendo que no cambie con la altura. Dice, a este movimiento se le llama caída libre. Llamar a este movimiento caída libre es una idealización, ya que para su análisis se desprecia la resistencia del aire. Dice, en esta obra también partiremos de despreciar dicha resistencia, dado el propósito de este curso. Dice, la aceleración de un cuerpo en caída libre es g, minúscula. El valor de g es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es un dato que hay que memorizarse. Dice, a nivel del mar varía en relación con la altitud que nos encontremos. Por ejemplo, en Distrito Federal, ciudad con gran altitud, el valor es de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Era lo que les decía. Al variar la altura o la distancia a la que estemos del centro de la Tierra, del planeta, cambia la aceleración de la gravedad. Dice, para efectos prácticos y para realizar nuestros cálculos, tomaremos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Otra característica particular de la caída libre es que el vector aceleración siempre tiene el mismo sentido y la misma dirección. El sentido del vector g apunta hacia el centro de la Tierra y colocamos el origen del sistema de referencia en la superficie de la Tierra. La aceleramos. La aceleración que experimenta un objeto en caída libre es de 0, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De modo que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para plantear las ecuaciones de la caída libre, basta con sustituir el valor de A
por G en las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Son las mismas, pero ahora la A se va a cambiar por G. ¿Sí? Incluso viene un ejemplito. Bueno, ahí trae como una especie de ejemplo ya resuelto. Dice, movimiento de caída libre de los cuerpos. El peso, efecto de la gravedad, de la gravitación de la Tierra, es una fuerza. Una fuerza, como es el peso, comunica al objeto una aceleración, es decir, un incremento de la velocidad uniforme. Una piedra al caer al vacío, o sea, sin resistencia alguna, aumenta su velocidad a razón de 9.81 metros por segundo cuadrado. Esto significa que a cada segundo que pasa, su velocidad es de 9.81 metros por segundo mayor que antes. ¿Sí? Ahí tenemos unos dibujitos donde en el tubo de la izquierda, donde hay aire, se deja caer una piedrita y una pluma y se puede ver cómo es que caen a diferente tiempo. Pero si le extraemos el aire a ese tubo, la pluma y la piedra van a caer al mismo tiempo. Ese experimento lo hicieron supuestamente, sí lo hicieron, el día que Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron a la superficie de la Luna. Dejaron caer una herramienta metálica y una pluma de ave y cayeron al mismo tiempo en la superficie de la Luna, porque en la Luna no hay atmósfera. Dice, todos los cuerpos sobre la Tierra experimentan una fuerza que los empuja al centro del planeta, bla, bla, bla. Dice, experimento en clase. Esto normalmente yo lo hacía en clase, ¿verdad? En clases presenciales. Dice, se deja caer una pelota desde una marca en la pared que está a una altura de 2 metros del piso. Cronometramos con cuidado. Los compañeros del grupo y yo cronometramos con cuidado, dice, con ayuda de los celulares, los cronómetros que traen, el tiempo que tarda en caer la pelota desde el instante en que es liberada hasta llegar al suelo. La dejamos caer varias veces y obtuvimos los tiempos siguientes: 0.62, 0.71, 0.6, 0.65, 0.55 y 0.7 segundos. Entonces, para obtener un tiempo más aproximado, sacamos un promedio. ¿Sí? Sumamos los tiempos y dividimos entre 6, porque son 6 tiempos, y sale .6383 segundos. Entonces, aquí dejamos caer la pelota a una altura de 2 metros. Y tarda más o menos ese tiempo, .6385 segundos en llegar. Entonces, con la fórmula de la rapidez, si se acuerdan, la fórmula de rapidez es distancia entre tiempo, es decir, 2 entre .6385 segundos. Entonces, obtenemos una rapidez promedio o velocidad media de 3.3333 metros por segundo. Entonces, igualamos la fórmula de la rapidez media con la fórmula de la velocidad media, que es velocidad inicial más final entre 2. ¿Sí? Y obtenemos que la velocidad final va a ser 2 veces por 3.13, es decir, 2.2666666 metros por segundo. Entonces, eso lo sustituimos en la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos inicial entre el tiempo. Dado que la velocidad inicial es 0, entonces 2.266666 entre el tiempo de .6383 y nos da 9.8176 metros sobre segundo al cuadrado.
¿sí? Entonces, ahí obtenemos la aceleración de la gravedad. Lo obtuvimos de manera experimental. Eso lo haríamos en clase presencial, ¿sí? Incluso por ahí pues hay un videíto que tengo, permítanme se los pongo, de una generación anterior que ya hace muchos años grabó esto. A ver si... Alguien tiene abierto el micrófono de los gallos. Bien, miren, antes de proseguir de mostrarles el video que les quiero mostrar, les voy a poner donde hay dos gráficas de posición contratiempo. Dos gráficas. Hay un problemita por ahí en el libro que dice de un tren normal contra un tren expreso. Yo me dediqué hace algunos años ya a hacer ese problemilla y lo hice de manera, me costó algo de trabajo, la verdad, y lo pasé a gráfica, posición contratiempo, para ver la simulación del movimiento de los trenes, del tren normal contra el tren expreso. Y lo que hice fue poner los dos trenes en una misma gráfica, en un mismo plano cartesiano, para que pueda ver la simulación de la carrera, ¿no? De esos dos trenes. Realmente en el enunciado no corren al mismo tiempo, son trenes distintos, corren en distinto momento. Corren por la misma vía, supongo, pero lo hacen, uno es expreso y el otro es normal. Entonces, chequen cómo es que aquí en el borde de azul de aquí, donde está mi cursor, va a ser como la ranura, ¿verdad? Va a ser como la ranura. Entonces, noten que siempre la línea roja está por delante del azul. La línea roja es el tren expreso y la línea azul es el tren normal. Podemos así simular una carrera con las gráficas posición contratiempo. Fíjense aquí, comienza a correr el tiempo y el tren rojo siempre va por delante, siempre le gana. Ahí ya llegó y ahí ya llegó el normal. ¿Sí? Si lo hacemos en sentido contrario, sale primero el normal en cámara reversiva, ¿verdad? Y llegan al mismo tiempo. En cámara de reversa, ¿verdad? Pero otra vez, desde el principio, fíjense cómo el rojo siempre está por delante del azul. Ahí ya llegó y ahí ya llegó el normal. Creo que ya lo pasé. A ver, espérenme, voy para atrás. El video de Gaby. Creo que es este. No, este no es. Cilindro de... ¿Era este? Hola, nosotros somos alumnos de la preparatoria número 5 y a continuación les vamos a comprobar que la ley de gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Comenzaremos primero tomando las medidas de la caída de una pelota desde 2 metros, 6 veces. Y las medidas que nos salieron como resultado a nosotros fueron 0.72, 0.55, 0.65, 0.71, 0.60 y 0.62. Luego lo sumamos y nos salió como resultado 3.85. A esto lo dividimos entre 6 y nos dio como resultado 0.64
0.1666 segundos. Ahí aplicamos la fórmula de rapidez, es igual a distancia de tiempo. Que la distancia de 2 metros y el tiempo de 0.74166 segundos. La rapidez es igual a 2 metros sobre 0.74166 segundos, que nos dio por resultado 3.1169 metros sobre segundo. Después de esto, hacemos otra fórmula que multiplicamos 2 por 3.1169 metros sobre segundo sobre o entre 0.64166 segundos. Esto nos dio por resultado 9.71 metros sobre segundo, que es como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 0.72, 0.55, 0.55. Uy, ya salté en mi casa, tengo que ir a ensayar. ¿Ya saltó? ¿Ya saltó? ¿Te grabas? En este video vamos a realizar un problema de caída libre, dejando caer un balón de un techo. Pero bueno, antes veremos unas características de dicho movimiento. La caída libre. Un cuerpo desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire a cualquier otra sustancia. Un rectilíneo uniforme acelerado. Velocidad varía. Aceleración constante. Trayectoria línea recta. Velocidad final nunca es cero. Velocidad inicial. ¿Por qué el balón cae? Bueno, existe una fuerza que ejerce la Tierra, sobre todo los cuerpos que se llaman gravedad. Y la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y es una constante. Que vamos a usar. Fórmula. Altura igual a velocidad inicial más gravedad sobre 2. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad. Fórmula donde H igual a altura. Tiempo igual a velocidad inicial velocidad final gravedad caer un balón y cada 3 segundos se llega al suelo. ¿Cuál será su velocidad final? Tenemos nuestros datos y los sustituimos en el modelo matemático. Datos. Velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Tiempo es igual a 3 segundos. Altura es igual a 2 metros. Velocidad final es incógnita. Fórmulas de sustitución. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad. Velocidad final es igual a 0
9.8. Por 3. Velocidad final es igual a 29.4 metros sobre segundo. Entonces tenemos como resultado que la velocidad final con la que el balón llega al suelo es de 29.4 metros sobre segundo. Bien, ya finalizamos, para que no se nos hagan las 2 horas enteras, porque luego Google no me libera el video. Entonces dejo de presentar ventana, vuelvo a presentar pantalla completa y les pregunto si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran ustedes mencionar, agregar. Nada, estamos bien entonces. Para que sigan, por favor, entonces, pues trabajando, mandando sus cosas, porque luego no quiero sorpresas. El día se cierra el 3 de diciembre, se cierra la lista. Yo pienso que mañana les voy a grabar quizá a los compañeros de segundo C, tengo una salida, o no sé si les haga llegar material y avanzar en los temas. Y ya quizá este fin de semana les publique el examen de cinemática, porque también tenemos que ver la dinámica, ¿sí? Entonces, pues nos estamos viendo, lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia, si se suben a una moto usen casco, y se cuidan mucho. Gracias igualmente. Nos vemos. Gracias, maestro. De nada. Adiós, Gracias. que tenga buen día. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Adiós, maestro, que tenga buen día. Nos vemos. Adiós, profe, que tenga un buen día. Adiós. Buen día. Buen día. Belinda, ¿algo que agregar? Belinda. Muchas gracias, mi papá.